Hola, vamos a ver ahora lo que sería la tercera parte de la unidad. Una vez que ya hemos hablado, hemos visto los ajustes redox, o los habéis estudiado, habréis aprendido a ajustar reacciones de tipo redox por el método de ion-electrón en medio ácido y en medio básico. Hemos visto en los procedimientos algunas aplicaciones de procedimientos tipo redox, como son las pilas, el funcionamiento de las pilas, ¿de acuerdo? De cómo aprovechar la corriente eléctrica, como proceso espontáneo que es, siempre los procesos de pilas y baterías son procesos espontáneos donde la reacción se produce de forma espontánea. Entonces ahora lo que vamos a ver es cómo se producen determinados procesos que en química redox serían no espontáneos, ¿de acuerdo? Es decir, que hay que aportar una energía externa de un generador, de una batería o de una pila externa para que la reacción redox se produzca. Bien, para ello, lo primero de todo vamos a ver cómo estudiamos cuando un proceso en electroquímica, en química de reducción-oxidación, es espontáneo o no espontáneo y de qué parámetro depende, que depende básicamente de su potencial de electrodo, de su potencial, de su diferencia de potencial, mejor dicho, de pila, de electrodo, de cuba o del dispositivo que estemos tratando. Bueno, ya sabéis que cuando un proceso es espontáneo, la energía libre de Gibbs es negativa y cuando un proceso es no espontáneo, la energía libre de Gibbs es positiva. ¿Y esto por qué en un proceso de tipo redox? Un proceso espontáneo tipo redox, al igual que cualquier otro proceso físico-químico, se establece cuando ocurre un balance entálpico y entrópico en el sistema tal que queda parte de energía con capacidad para realizar un trabajo. Es decir, el sistema tiene todavía capacidad de hacer algo más que intercambiar la energía del proceso y ordenarse o desordenarse. Todavía queda algo de energía libre con capacidad de realizar un trabajo, en este caso de tipo eléctrico. Y eso nos lleva a un balance de energía libre negativo, incremento de G, recuérdenlo, negativo. ¿De acuerdo? Bien. En electroquímica tenemos reacciones de tipo espontáneas, en las que se produce energía eléctrica a partir de la energía liberada o libre de una reacción, como ocurre en las pilas, y reacciones no espontáneas, cuando para que se produzca el proceso redox hay que aportar una energía eléctrica externa mediante una fuente de energía que puede ser un generador, una batería, una pila externa, para que el sistema evolucione de forma química en una reacción de tipo redox, pero aportando energía desde el exterior. Y es el fenómeno o el procedimiento de la electrolisis muy utilizado a nivel industrial. Bien, que veremos a continuación. Entonces la energía libre es la energía que queda con capacidad de realizar un trabajo eléctrico una vez que ya se ha producido ese balance entálpico-entrópico, el sistema ha evolucionado a producto y queda algo de energía con capacidad de realizar un trabajo. Claro, si no quedara esa energía es porque no se habría llegado a hacer todo este balance y el proceso no sería espontáneo. Pero sí, se ha balanceado, se ha obtenido producto y aún queda algo, o mucho o poco, o muy poco o algo, con capacidad de realizar trabajo. Y ese trabajo eléctrico se define en física, como ya sabéis, como el producto de la carga por la diferencia de potencial. ¿Eh? Tiene signo negativo porque es un trabajo realizado por el sistema. Es una energía que queda para realizar un trabajo. ¿Eh? Un trabajo de tipo eléctrico. Por eso es negativo, porque lo realiza el sistema, no se realiza sobre el sistema. Bien. Por tanto, para un proceso de tipos redox, ya sea de reducción o de oxidación, en el ejemplo de oxidación, cuando un metal se oxida, por ejemplo, hasta adquirir un estado de oxidación N+, se liberan por mol, por ejemplo, N electrones. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver esta carga contenida en estos N electrones, ¿cuál sería? Pues miren ustedes, la carga sería el número de moles de electrones intercambiados por la carga que posee
cada mol de electrones. Mol y mol se nos irían y nos quedaría la carga transportada por esos electrones. Por tanto, el número de moles de electrones sería n y la carga que posee un mol de electrones sería la carga de un electrón por 6,022 por 10 elevado a 23 electrones, que nos llevaría a un valor total de 96.500 coulombios, que es la carga contenida en un mol de electrones. ¿De acuerdo? Bien, este producto, este valor no es más que multiplicar la carga de un electrón, 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios, por 6,022 por 10 elevado a 23, que es el número de electrones que hay en un mol. Y es el producto n, número de moles de electrones, por la carga de un electrón, o la carga por electrón. Dicho esto, sabemos, por tanto, que la energía libre de Gibbs, es decir, el trabajo eléctrico realizado, será igual al número de moles de electrones por la carga transportada por un mol de electrones, me daría la carga total, por la diferencia de potencial de pila o de cuba, según el caso. En consecuencia, como esto tiene signo negativo, quien va a determinar si la energía libre es positiva o negativa es el balance de potencial, la diferencia de potencial, ¿de acuerdo? Así, si la diferencia de potencial es positiva, más por menos es menos, la reacción será espontánea porque tendrá lugar una variación de energía negativa que dará algo de energía para realizar trabajo, y si la variación de potencial es negativa, menos por menos es más, con lo cual la energía libre de Gibbs sería positiva y el proceso sería no espontáneo. Sabemos que en toda pila la variación de potencial es positiva, luego las pilas son todos procesos espontáneos. En el caso de otro tipo de dispositivos o de procesos físico-químicos como las cubas electrolíticas, hay que aportar energía, el balance, para que el proceso sea espontáneo, el balance o el potencial, la diferencia de potencial es negativo. Vamos con un ejemplo. ¿Será espontánea la siguiente reacción? Clorogas se reduciría a cloruro y el yoduro se oxidaría a yodo 2 sólido. Nos dan como datos los potenciales de reducción, tanto del cloro como del yodo. ¿De acuerdo? Vemos que el potencial de reducción del cloro es bastante mayor que el del yodo. Tiene, por tanto, mayor tendencia a permanecer reducido, lo cual, a priori, vemos por dónde pueden ir los tiros. La reacción en el cátodo, la reducción de cloro 2 a cloruro, y la oxidación en el ánodo de yoduro a yodo 2. ¿De acuerdo? En ambos procesos se intercambian 2 electrones. Para que la reacción sea espontánea, sabemos que ha de cumplirse que el potencial, si fuese una pila, el potencial de pila o de cuba debe de ser mayor que 0. El potencial de pila se define, como ya sabéis, como el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Tal como hemos planteado la reacción, el cloro haría de cátodo y el yoduro de ánodo. Luego sería 1,36 menos 0,53. Me reportaría un potencial, una diferencia de potencial de 0,73 voltios. Luego, efectivamente, la reacción esta es espontánea, es decir, siempre que haya cloro y yodo, el cloro 2 es el que se va a reducir a cloruro y el yoduro se va a oxidar a yodo 2. Ejemplo muy sencillo, que tenéis que, bueno, pues ya saber.